neutra, con la formación y demás, ¿no? Nada, empezaremos, me toca a mí dar la charla. Muchas gracias por estar aquí, estando jugando a la selección española, están aquí, gracias. Nada, vamos a ver la defensa de 5-1, la que se hace en la selección española, la que Jordi, el que llegó director técnico, es la que ha metido desde la selección absoluta hasta las selecciones base, digamos, de promesas y demás, con todas las presentaciones que se hacen en el CAR y demás. Nada, primero, dar las gracias a todos por estar aquí. Segundo, dar las gracias al club, la persona de Adai, que fue el que me dio para dar la charla, y a la federación, por permitirme también exponer y hablarles un poco de esto, ¿no? Pues espero, prometo que sea corta, breve y que si alguien tiene alguna cosa y tal, pues hablemos, ¿no? Que para eso estamos aquí, para aprender todos y seguir mejorando. Pues nada, empezamos un poco los puntos que vamos a tratar. Vamos a ver la introducción, la defensa 5-1. Normalmente se utiliza como una defensa alternativa, porque es una defensa donde hay muchos espacios. Normalmente se combina con la defensa 6-0. En esto Jordi siempre la plantea que un equipo tiene que tener dos tipos de defensa, ¿no? Para combinar, ya no solo cuando el marcador va mal, que es lo que se tiende a hacer, cambiar la defensa cuando vas mal, sino también para cambiar dinámicas, para adaptar otro tipo de juego, para que el equipo contrario no se adapte según las características de tus jugadores y demás, ¿no? Pues las características, ¿no? Es una 5-1, como todos sabemos, una defensa zonal. Cada jugador ocupa una zona, diferentes movimientos, pero es zonal, no se cruzan ni se hacen movimientos, digamos que los jugadores pierden la posición en la que están colocados, ¿no? Una profundidad variable, quiere decir que según el rival o demás, tú pones los jugadores en una profundidad más o menos dependiendo del rival o de tus propios jugadores, ¿no? Que es lo que viene a decir el siguiente punto. Es adaptativa en función del equipo y del oponente. Los objetivos, obviamente, el que no nos metan goles es el primer objetivo de una defensa. Y aquí hacer un pequeño paréntesis, porque, en mi opinión, estamos viendo, dado a ese aumento de ritmo en el juego, se está pasando de que las defensas sean simplemente disuasiones, llevar al jugador a zonas, pero se está perdiendo el concepto de la defensa, que es el contacto, el que no me metan gol, el parar el balón, en hacer golpe franco. Lo vemos, por ejemplo, en el último CESA que se jugó, los resultados se iban a 30 y pico, 40 y pico goles, ¿no? Sí, el ritmo ha aumentado, pero se está viendo que la defensa se está dejando esas defensas, digamos, de contacto, de la lucha del uno contra uno, del oponente directo, ¿no? Y, en mi opinión, y perdemos a veces los objetivos, que es lo primer objetivo de la defensa, es que no me hagan gol, ¿no? Está claro que es una defensa abierta donde hay muchos espacios y se suele plantear para recuperar el balón. Obviamente, para recuperar un balón, lo que se tiene que producir es un pase, ¿no? Y se van a ver muchos espacios libres, momentos en los que hay jugadores que se ven o se creen solos, pero se crea esa situación para cortar el balón. Forzar un error, reducir la efectividad, ya veremos en los ejemplos que hay, donde los jugadores van a zonas menos efectivas, ¿no? Y dificultar la organización del equipo contrario, la circulación de balón, que se suele hacer con defensas más planas. Por esta defensa ya veremos los ejemplos, ¿no? Donde el central prácticamente está jugando en el medio campo, dificulta esa circulación de balón. La disposición tipo, ¿no? Ahí vemos los primeros, siempre en la línea de 6 metros, control del oponente directo y del balón, para evitar esas circulaciones de los extremos. Los segundos con cierta profundidad, incluso cuando el pivote está en su lado. Vemos que siempre esa situación de control del oponente directo y control del balón, siempre diagonal, ¿no?
Los dos jugadores más característicos de esta defensa, el avanzado y el defensa central, ¿no? El avanzado siempre esos movimientos un poco más libres, que es el que mete la profundidad defensiva, y el defensor central, que al final es el que hace el marcaje un poco al pivote, el que tiene que anticipar ciertos movimientos que veremos a continuación, ¿no? Aquí vemos un poco la zona, no es porque estén los círculos mal, es porque son los movimientos, ¿no? Vemos los primeros como están en 6 metros y es un movimiento zonal, prácticamente la zona de influencia que tienen. Vemos los segundos, los círculos un poco más alargados, porque el movimiento típico de los segundos en estas defensas son de abajo arriba y de arriba abajo. Vemos que no son planos, son movimientos siempre de disuasión, donde ya veremos ciertas situaciones que se ven muchos espacios, precisamente para eso, ¿no? Para llevar al defensor que no se adapte a la distancia, ¿no? Del 1 contra 1 o del 2 contra 2. Vemos el avanzado, que tiene un poco más de libertad dentro del plan táctico de la defensa, y los movimientos del central defensivo, que son un poco más laterales, hasta que hay algunas situaciones especiales en donde tiene que coger esa profundidad, ¿no? Como decíamos antes, uno de los objetivos de la defensa es reducir la efectividad del atacante. Ahí vemos unas posibles zonas en donde los atacantes reducen la efectividad, ¿no? Está comprobado que los laterales en este tipo de defensa, en situaciones forzadas en exteriores, tienen menos efectividad que por el centro, ¿no? Que es lo lógico. Vemos también esto del central, ¿no? Otro ejemplo, y vemos un poco un vídeo como con los cambios de oponente al final se genera esa situación de un tiro forzado, ¿no? Forzar esa situación, reducir la efectividad del atacante. Vemos, como decimos, esa profundidad del segundo, incluso con un desdoblamiento, cómo se genera esa situación y se provoca los errores de pase, ¿no? Ahora veremos más exactamente cómo se genera esa posición de triángulo defensivo del central. Como decíamos, ¿no? Otro objetivo es recuperar el balón. ¿Cómo? Pues lo que hablábamos, ¿no? Esa atención a los jugadores que pueden recibir el pase, siempre teniendo en cuenta el control del oponente directo que tiene balón, ¿no? Ese control que no está siendo peligroso, un jugador que ya ha votado o que ya no es peligroso o no está dentro de la zona peligrosa cerca de portería, ya estaría controlado. Luego la especial atención a donde los jugadores que pueden recibir el pase, ¿no? Vemos un ejemplo muy claro de esto. Como el jugador llega, bota, se produce la presión, pérdida de balón. El jugador ya no ataca, no es peligroso, se produce la presión. Aquí los triángulos están un poco a su rollo, pero de esto se trata, ¿no? El jugador que ya se queda un poco colgado, pues forzar errores, ¿no? Un desdoblamiento del lateral, como el jugador llega, se queda sin pase y provoca otro error, ¿no? Como decíamos antes, es adaptativa, dependiendo de los jugadores que tengas enfrente, de los jugadores que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve en un ejemplo que vamos a poner. Aquí el central defensivo es un central atacante, es un jugador que juega muy bien los 2 contra 2, es peligroso dentro de la zona de 9 metros. Esa 5-1 tan profunda hace que el jugador juegue lejos, ¿no? Está casi en el medio campo. Ya permite la circulación de balón, como decíamos antes, es peor para el equipo contrario, el balón no va tan fluido y estás metiendo a jugadores peligrosos realmente lejos de la portería. O, por ejemplo, cuando te enfrentas con un equipo en donde tienes jugadores desequilibrantes en la primera línea y esa defensa 5-1 la hace sonar sobre un lateral. Aquí veo, por ejemplo, el lateral derecho. O incluso se puede adaptar y tiene 2 jugadores muy peligrosos en la primera línea, pues la conviertes en un 4-2, ¿no? Esa defensa que sube es muy impresionante y metes casi a los jugadores más peligrosos jugando en el medio campo, lejos de la zona de gol, ¿no? de la portería. Las reglas del sistema.
vamos a ir viendo un poco, ¿no? Ante el doblamiento del central, cómo se forma ese triángulo defensivo. Ponemos del principio, como vemos ese doblamiento. El avanzado se va hacia el lateral cercano, donde se ha producido el desdoblamiento, el cercano, cómo trabajan los segundos, las líneas de pase, y cómo el central defensivo llega, no es que llegue, quiero decir, no es que llegue y tal, está antes, tiene que anticipar. ¿Por qué? Ya veremos los ejemplos luego, cómo se forma ese triángulo defensivo. Tú estás para poder afrontar ese 1 contra 1, porque no llegas desequilibrado, porque llegas justo en el tiempo, porque puedes coaccionar las diferentes salidas de ese jugador. No es llegar, es estar allí, ¿no? Entonces hace mucho hincapié siempre Jordi, que el central defensivo tiene que anticipar un poco esos movimientos, ya salir con una cierta orientación y tomar la iniciativa, no llegar tarde, ¿no? Que se suele decir. Aquí lo vemos con unos ejemplos, ¿no? Como central pasa y se produce esa anticipación de la que hablábamos del central defensivo. Lo que decíamos antes, ¿no? De esa defensa abierta donde se ven muchas veces jugadores solos, ¿no? Sí, hay un momento en que el pivote, por ejemplo, se queda solo, o hay situaciones en las que el jugador que desdobla se queda solo. De eso se trata. Se buscar un pase para provocar ese tipo de errores. Fíjense el pase que sale por aquí, solo metiendo brazos, se pierde el balón. Ahí lo vemos otra vez. Este es el primer ejemplo. Aquí. Como aquí este es el primer ejemplo. Ahora el jugador aquí se queda, hay un momento que se queda solo, el lateral lo ve y luego ese cambio de oponente, ¿no? Y esos brazos que hace que se pierda el balón. El criterio que dijiste de que se va al lateral más cercano, ¿es al lateral más cercano o al lateral que no tiene balón? No, es donde desdobla el central. La imagen que pone es, me voy al lateral de balón, la imagen del campo circular, y aquí se va al lateral que no tiene balón. Al más cercano, donde desdobla el central, del lado donde desdobla el central, ahí lo pasa y es ese lateral. Normalmente es así, a no ser que esté hablado por estrategia. Este jugador es el peligroso, nos pegamos con él y que sea el otro que juegue. Normalmente es así. Ahí ves que hace un pequeño cambio. Hace un pequeño cambio, hace que entra aquí y luego entra por el otro lado. Y ya el jugador pues, no tiene tiempo de llegar al jugador que debería llegar, entonces ya se va al otro lado. Pura, también, siempre como decimos, adaptativa, ¿no? O sea, pueden pasar estas cosas. Vemos aquí el doblamiento de lateral, como el principio es el mismo, ¿no? En este caso el lateral desdobla y se vuelve a formar ese triángulo defensivo. Ahora no hay cambio de oponente del avanzado, sigue con su central. Como bien decía, igual puede ser estrategia que el avanzado se vaya a otro lateral y deje el central solo, pero las reglas generales es quedarse con el central y que ya el central defensivo anticipe ese movimiento para llegar al triángulo defensivo. Quedamos de doblamiento, se queda, anticipación, los segundos pasan al pivote, al final lanzamiento en zona poco efectiva o menos efectiva. La circulación de extremo, vemos un poco, ¿no? Esa regla siempre de que el exterior nunca se queda abajo con el pivote.
porque normalmente por temas físicos y demás hay cierta diferencia, entonces siempre se tiende a subir a ese lateral, ¿no? Y lo mismo, anticipación del central defensivo y el avanzado que sigue con el central. Veremos un ejemplo. No entra el extremo y el central sabe que el suyo no es el extremo que ha entrado, sabe que va por el 1 contra 1 del lateral. Vemos como luego el avanzado tiene libertad en intentar meterse en los cruces, ¿no? Una vez ya el lateral va ahí a atacar, tiene libertad para meterse ahí en esos cruces cuando ve que no se ha perdido el 1 contra 1 o el central tiene dominado ese jugador con balón. Vamos ahora a que las características técnico-tácticas en los puestos específicos son un poco por arriba las que habíamos dicho. Aquí están los primeros, siempre pisando la línea de 6 metros cuando el balón está en el lado opuesto. Vemos que ese círculo, ¿no?, de la profundidad que puede asumir cuando hay un desdoblamiento de extremo, y también muy importante, normalmente no se deja recibir a los extremos. Los exteriores siempre presionan el pase de apoyo de un lateral. ¿Para qué? Para que el lateral tenga que empezar con bote y no abrir la defensa. Son cosas que parecen una tontería, pero son bastante importantes en esta defensa. Ahí vemos como en este caso el balón está al lado contrario, ese control del oponente directo tendría que estar pisando la línea, pero ahí vemos cómo está controlando al oponente y viene orientado hacia el balón. Aquí lo vemos un poco mejor, ese pie en 6 metros, si hay un desdoblamiento del extremo, que siempre pase por delante y que pueda realizarse bien el cambio de oponente. Dani, un inciso. Y en esa situación, en la imagen anterior que se veía ahí, justamente, que se ve ahí el 2 derecho y el avanzado arriba. Sí. Nunca en el exterior, ese que sería ahí el zurdo, mirando orientalmente hacia al revés, en vez de estar en el balón, mirándose al exterior, como hace Esto hay gente que se ha propuesto esto, de darse la vuelta, sí, y estar más centrado al oponente directo y olvidarse del balón. Pero con Jordi siempre era control del balón, mirando el balón, bien orientado, y controlar al oponente directo. Es verdad que esto sí se habló, incluso en la selección, porque había algún jugador que prefería ponerse de cara a su atacante para así controlarlo y dejar de tal. Pero yo tampoco ponía mucha pega en esto, siempre que tú controles tu jugador y que sepas dónde está el balón, ¿no? Que puedas luego, si hay una pérdida de balón, tú poder darte cuenta y salir a contraataque y ganar esos metros, ¿no? Aquí vemos la presión de la que hablamos, cuando un jugador se va a apoyar, aquí se ve un poco mejor, ¿no?, que va con el balón, el lateral, a apoyarse en el extremo. Muchas veces se deja ese apoyo, ¿no?, por descanso en la defensa o por comodidad de los exteriores, pero es verdad que cuando un jugador se va a apoyar en el extremo para empezar, normalmente puede después tener el ciclo de paso, bote, ciclo de paso, ¿no? En este caso tendría que ir ya con el bote y permite a la defensa no abrirse tanto. Vemos en la situación cuando hay una circulación del extremo. Es muy curiosa esta imagen porque, sobre todo en etapas formativas, cuando empezamos a hablar del marcaje al pivote, muchos niños tienen el problema de que marcar al pivote es estar pegado al pivote, y no es así. Hay que empezar a enseñarles que el pivote se puede marcar cubriendo la línea de pase, no es necesario estar pegado al pivote. Y aquí vemos como al máximo nivel el exterior, en este caso, es capaz de estar cubriendo esa línea de pase porque sabe que el pivote está ahí y metiendo esa pequeña profundidad que hace que el lateral tenga que jugar más atrás. Esto facilita el trabajo del avanzado, facilita el trabajo del central defensivo, y al final este pase
como decíamos, ¿no? Sí, hay un momento que puede creer que está solo. Eso es lo que queremos, eso es lo que se busca, ¿no? Esas situaciones de, está solo, paso, pum, y en ese momento se corta el balón, ¿no? Como una defensa que siempre decimos, ¿no? Es una defensa activa, no reactiva, ¿no? Es una defensa que intenta tomar la iniciativa, no reaccionar de las acciones que hace el ataque, ¿no? Vamos a ver el comportamiento de los segundos. Como bien decíamos, aquí está puesto así porque, a propósito, no están en la línea de 6 metros, ¿no? Es otra cosa que también yo en este periodo me he dado cuenta que a los chicos les cuesta mucho eso de tomar esa profundidad, no se sienten más seguros atrás cuando tienen mucho espacio. Y es al contrario, ¿no? Esa profundidad defensiva. Vamos a ver los ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando tu oponente directo tiene balón, el pivote está al lado contrario para afrontar 1 contra 1. Siempre vas a tener las ayudas y vas a tener más capacidad de éxito cuando el 1 contra 1 es en 10 metros o 9 metros que cuando estás en 6 metros pegado. Nadie te puede ayudar, estás en una zona peligrosa. Cuando estás ahí arriba puedes incluso jugar con ese ciclo de pasos, hacerle dudar, que tengan que utilizar el bote y siempre vas a ir a recibir más ayudas, ¿no? Aquí vemos también el lado contrario, donde está el pivote, al lado contrario del balón, el segundo con esa profundidad que hace que, por ejemplo, el pase lateral-lateral no se produzca. Y otra vez hablamos de meter al lateral más lejos, ¿no? Esa profundidad que hace que el lateral tenga que jugar lejos. Cuando se juegan los 2 contra 2, característico de esta defensa, los cambios de oponente, siempre por delante del pivote, si se permite, ¿no? Porque hay veces que es verdad que el pivote tiene que subir mucho a esa profundidad y puede ganarlo por debajo, ¿no? Pero eso ya son jugadores muy expertos. En principio, el cambio de oponente siempre por delante. Y vemos, como decíamos antes, ¿no? La profundidad defensiva del lado contrario. Siempre para evitar esos pases rápidos o tensos detrás del pivote, detrás del avanzado, perdón, y hacer que el jugador juegue lejos, ¿no? Central defensivo. Lo que decíamos antes, movimientos laterales, y es un poco el que va a marcar esos cambios de oponente, ese marcaje al pivote, y luego en las situaciones de desdoblamiento, los 1 contra 1, ¿no? Ese triángulo defensivo. Aquí vemos que la importancia que tiene la lectura, aquí estamos viendo, ¿no? Que son jugadores de alto nivel, pero la importancia que tiene la lectura del juego, ¿no? Del atacante. No es salir por salir, cómo viene el atacante, viene a lanzar, viene con potencia, viene todavía con el bote ya botado, tiene ciclo de paso, cómo tiene el balón. Y aquí vemos, ¿no? Un especialista defensivo como es Viran Morro, cómo está jugando con la línea de pase, porque el lateral no viene a tirar, viene a jugar ese 2 contra 2, ya viene con los brazos en las líneas de pase, un poco condicionando al jugador atacante, ¿no? Y lo vemos otra vez, ya el jugador con balón no está haciendo de atacar a portería, él busca los pases, ¿no? Vemos la importancia de la anticipación que hablábamos antes, ¿no? No de llegar, sino de estar, y estar equilibrado. ¿Qué te permite? Pues esto, ¿no? Tomar esa profundidad defensiva para poder afrontar el 1 contra 1, jugar tú, lo que hablábamos antes, ¿no? De la defensa activa, de tú poder jugar con la distancia del jugador con balón y luego cubrir esas líneas de pase y no permitir el juego con el pivote. Vemos ahí, característico de esta defensa, el triángulo defensivo, siempre con los segundos por delante del pivote. El avanzado yo creo que es el jugador que marca un poco el porqué de esta defensa, ¿no? Es el jugador que hace que esta defensa pues tenga éxito, entre comillas. Es el jugador que va a tomar esa profundidad defensiva, que va a hacer que rompa la circulación de balón, que los jugadores tengan que jugar lejos, esas ayudas siempre a los ataques al centro, y es un poco el que marca la pauta de esta defensa, junto con el central defensivo. Ahí vemos
en esa situación, como el central está jugando en el medio campo, ¿no? Esto, para que llegue el jugador a zona efectiva, siempre vamos a tener más tiempo de hacer los cambios de oponente, ¿no? Y luego lo que decía, ¿no? de poder llegar a cerrar esas situaciones, lo que siempre decimos, ¿no? en etapas de formación, por detrás del avanzado no se juega, ¿no? Ahí vemos cómo esas posiciones de control de oponente y balón te permite llegar a las ayudas y ser contundente en las ayudas y cortar la circulación de balón. Cuando lo que decíamos de la defensa zonal se pierde un poco cuando hay dos pivotes, ¿no? Y ya tiene que salir de la zona central y coger o bien al central suyo o a un primera línea. Aquí veremos algunas situaciones que son un poco especiales o que se suelen jugar en este tipo de defensa, ¿no? Las situaciones de 1 contra 1. Está claro que hay muchos espacios y lo primero que hace el ataque es jugar situaciones de 1 contra 1, porque hay muchos espacios. Aquí vemos situaciones de 1 contra 1 en el lateral, estas típicas jugadas que hacen los nórdicos, ¿no? De pivote se va y para que tú no cojas la distancia de ese 1 contra 1 y tener la posibilidad de estar más cerca de la zona efectiva. Aquí vemos algunos ejemplos. La situación, mala distancia, 1 contra 1, gol. Ahora vemos cómo es él el que toma la actividad de poder disuadir, jugar. Perfecto. ¿No? La diferencia, el ejemplo de quedarte parado en 1 contra 1 y esperar al jugador que viene en carrera a subir, tomar profundidad y jugar con el ciclo de paso y al final poder tener esa ayuda defensiva. Vemos aquí repetido que está. Vemos cómo sube ahora, mete la profundidad defensiva, incluso el avanzado le dice sube, y ahí, perfecto. Vemos aquí también otros ejemplos. Esta de que el pivote se va, no permite que el segundo tenga esa profundidad defensiva. Aquí vemos que Raúl se queda un poco abajo, pero luego lo solventa bien. Y aquí pues, se solventa un poco mejor, ¿no? Ese 1 contra 1. Aquí en constelación de 1 contra 1 se juega bien, luego hay un error de un bloqueo del pivote, ¿no? La situación de apertura que se suele jugar, la que se llamaba antes Rutenka, ¿no? Que jugaba mucho el Ciudad Real. Vemos como uno de los laterales abre y se mete ahí a doble para abrir la defensa. Se queda mucho espacio con los dos pivotes abiertos y esto hace que el central defensivo y el avanzado tengan que ajustar las líneas para poder hacer los cambios de oponente, para poder cambiar el oponente en la misma línea, ¿no? Vemos algunos ejemplos. Y se abre y como aquí miran ya prácticamente la misma y luego se vuelve a recuperar la posición. Ahora otra vez. Y la anticipación de Viran, segundos por delante de los pivotes y se queda 1 contra 1 con el avanzado al lado para ayudar. Se produce el cambio de oponente, los jugadores están lejos. Se puede hacer un cambio de oponente perfecto. Y luego se vuelve a recuperar el dispositivo defensivo, ¿no? Vemos cómo actúa entre los cruces laterales, lateral hacia central, del central hacia los laterales. Vamos a ver la importancia de la profundidad defensiva, ¿no? Sobre todo para los cambios de oponente cuando hay situaciones de cruce. Nos inicia desde muy arriba, fijamos dónde está el central, está muy lejos. Esto permite que se pueda cambiar de oponente. Aquí una acción perfecta, ¿no? Vamos a ver el desdoblamiento del pivote, del lateral, cómo se suele tener el dispositivo defensivo, ¿no? Vamos a ver.
lo que hablábamos antes, de ese triángulo defensivo, y luego el avanzado de poder meterse en los cruces. La acción que veíamos antes, ¿no? De llevar también a reducir la efectividad del atacante, ¿no? En zonas, aquí se ve la acción perfecta, como presión del avanzado, cambios de oponente, presión del exterior, recuperación de balón. Vemos que hay muchos espacios, muchos espacios. La falsa creencia de estoy solo y luego termina jugando en situaciones muy poco efectivas. Vamos con lo central, con el doblamiento de central, puede ser con pasividad, con movimientos de pivote, no cambia, la organización es la misma. Vemos ahí cómo entra el central. Siempre hay un avanzado, nunca convierte a 6-0. Prácticamente no, nunca. Salvo situaciones que luego veremos que hoy en día se juega mucho 7 contra 6, salvo situaciones que también se puede plantear el 5-1, dependiendo del rival y de lo que quieres hacer. Pero muy pocas veces se convierte en un 6-0, por estrategia de partido, digamos. Aquí vemos una situación que se suele jugar mucho ahora, que son las salidas de los extremos, que salen por detrás para jugar esos unos contra uno. Vamos a ver un ejemplo. Esto también se prepara con estrategia de partido, que queremos afrontar el 1 contra 1 del central, o el 2 contra 2, o dejamos al exterior, al extremo en este caso, que vaya a jugar el 1 contra 1. Vamos a ver. Aquí, por ejemplo, es contra Eslovenia, es un jugador bastante desequilibrante en el 1 contra 1, se decide seguir con el extremo y que sea el central el que venga a jugar el 1 contra 1 o el 2 contra 2. Aquí hay otro caso donde, pues, es un central que juega mejor los 2 contra 2, pues el avanzado decide quedarse con el central y dejar el juego del extremo por fuera. Luego la circulación del extremo por fuera, que también se suele jugar mucho, que es la rusa, la que llamamos la rusa, ¿no? Con ese 2 contra 2. Vemos que el dispositivo es lo mismo, ese triángulo defensivo, ¿no? Aquí vemos que Croacia lo solía jugar mucho. Vemos cómo viene aquí, se cambia de oponente y se juega ese 2 contra 2, el avanzado quizás ahí tiene que ser más contundente en esa ayuda y dejar que no se produzca el pase por detrás de él, ¿no? Aquí vemos que toma la decisión de irse al otro lateral y dejar al central. Es un poco adaptativa lo que hablábamos antes, ¿no? Dependiendo del equipo que tienes enfrente o del dispositivo, de los jugadores que tienes tú también. La situación de golpe franco, bueno, esto normalmente por regla básica siempre decimos que el avanzado se coloca en el punto fuerte del central, si es en el centro, pero también es adaptativa. O sea, vemos que el equipo contrario tiene mejores finalizadores o jugadores más peligrosos en el otro lado, pues se cambia y se pone en el otro lado, ¿no? La importancia que tiene que todos los jugadores del equipo tengan nociones básicas de la posición de cada defensor en cada posición. Quiero decir, vemos ahora en un balance defensivo, esto es una secuencia entera de varias idas y vueltas, contraataques y repliegues, ¿no? Y vemos contraataque, finaliza el extremo derecho, repliegue, vemos cómo se queda el segundo en el exterior, este es el central defensivo, el otro segundo se queda en el central, el avanzado sigue en el avanzado, el extremo derecho ha quedado de segundo y vemos el comportamiento, ¿no? Más o menos unas nociones básicas para poder, pues lo que hablamos, ¿no? Se ha subido la intensidad del juego, muchas veces no tienes tiempo de adaptarte y de ponerte, de colocarte en la posición que tienes que estar, ¿no? Y esto sigue en la misma secuencia. Ahí se produce un corte de balón, contraataque, error de lanzamiento, se baja
Llegamos al repliegue defensivo y vemos aquí. El extremo derecho ha quedado como avanzado, el avanzado se ha colocado de exterior, el segundo está de central, el central de segundo, ¿no? También la versatilidad de los jugadores que por suerte había en el terreno de juego que pueden defender en varias posiciones, ¿no? Pero la importancia que tiene el que todos los jugadores tengan nociones básicas de cómo funciona la defensa en cada puesto. Ya no solo la defensa 5-1, porque también tenemos esa creencia, ¿no? Bueno, hay que bajar rápido atrás a defender, ¿no? Y eso muchas veces se interpreta que nos vamos atrás a 6 metros, nos pegamos en 6 metros, y no es de lo que se trata. Lo que se trata es bajar defendiendo, ¿no? Y aquí vemos, por ejemplo, varios ejemplos. La influencia que tú puedes tener según cómo repliegues, ¿no? Estamos hablando del avance de un 5-1, vemos cómo la defensa baja en 6-0, tienes a un jugador peligroso en el manejo de balón, en el 2 contra 2, buen finalizador, con lanzamientos a distancia y buen 1 contra 1, desequilibrante, ¿no? En un 6-0 bajamos todos a defender, el jugador está muy próximo de la línea de la situación, digamos, de gol, ¿no? Está bastante próximo, está jugando dentro de 9 metros. Un balance defensivo con un 5-1 hace, por ejemplo, que el jugador ya esté más atrás, ¿no? Que no sea simplemente una defensa puntual en un partido o en una situación de partido, sino que incluso cuando tú haces el balance defensivo, ese jugador ya meta esa profundidad defensiva y que ya dificulte el juego de la llegada de la segunda oleada de contraataque del equipo contrario, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, equipos que jugaban en 7 contra 6, cada vez más común, se está viendo cada vez más veces, sobre todo cuando el otro equipo te plantea una defensa así 5-1. ¿Y qué ha hecho en este caso Jordi, ¿no? Adaptarse, ¿no? Y no solo porque te jueguen con 7, tú cambiar tu sistema defensivo, sino a veces es difícil jugar contra una defensa avanzada con 7 jugadores, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, esto se vio mucho contra Dinamarca, porque Dinamarca automáticamente cuando veía a España que se ponía en 5-1, ponían 7 jugadores, ¿no? Y vemos como Jordi, incluso con 7, lo que opta es por meter el avanzado en un lateral, en este caso en un jugador muy desequilibrante como puede ser Jensen, ¿no? Y arriesgar y dejar abrir esas líneas de paso que parece que están ahí y provocar ciertos errores, aún teniendo en cuenta la calidad de los jugadores que tienes enfrente. Y vemos cómo se puede tomar, como bien decíamos, diferentes estrategias. Igual el jugador que hace el avanzado ya no es tan profundo, sino lo que hace es intentar disuadir esos pases y que la circulación de balón no sea tan fácil, la duda, crear esa duda, ¿no? Y se puede ir adaptando, presionando según la situación donde está el balón, ir presionando, ir haciendo dudar a los atacantes. Con esto, más o menos, ya sé que ya es tarde, pero más o menos es lo que planteaba Jordi en la defensa 5-1. Él luego, en esta misma charla, pues hablaba de no solo utilizar la defensa 5-1 cuando el resultado va mal o cuando no tienes otra opción y sacas el 5-1, sino utilizar el 5-1 en diferentes momentos de partido para crear en el contrario el no adaptarse a la defensa, dependiendo de qué jugadores tiene el contrario y qué jugadores tienes tú, poder hacer una defensa a otra, ¿no? Y poco más. Yo, darles las gracias otra vez. Espero que esto haya servido de explicar un poco cómo se trabaja a nivel de la Federación Española el tema de la defensa 5-1. Esto es una cosa que se hace en la selección española absoluta y se está haciendo hasta en los niños de 14, 15 años, estos dispositivos defensivos, para que luego se está viendo y se está demostrando con ciertos jugadores jóvenes que están llegando a la selección absoluta ahora, que tienen conocimientos básicos de cómo funciona la defensa.
y es más fácil adaptarse a este tipo de juegos. Por mi parte nada más, espero que no nos haya aburrido mucho. Y si hay alguna pregunta, alguna cuestión, alguna cosa, yo encantado a su disposición. Si no, luego que se quedan cansadas ya, tiene ganas de irse para allá. Perdón, una. Bien. ¿Existe la defensa 7-1? Pues no, porque serían muchos jugadores y eso no está permitido. Sí. Como está No, diciendo sería- que cada vez más se utiliza que utilizar 7 jugadores en vez de los 6, a eso me refiero, ¿no? No, estaríamos hablando de una defensa individual por el campo, no lo sé, 6 jugadores arriba, no, en alto nivel no se está viendo eso, no se ve, se juegan 7 jugadores porque se cambia el portero y se mete esa posibilidad de jugar para contrarrestar defensas en las que te sueles atascar o defensas muy a veces que te suelen provocar errores o que no se te dan muy bien, se suele colocar ese 7 contra 6. Incluso hoy en día hay equipos que juegan el 7 contra 6 sistemáticamente, ya no solo porque no se adapta a la defensa, sino porque es su manera de jugar. Eso se ve en ligas, por ejemplo, en Alemania, en Francia, incluso en España, ¿no? Pero lo que sí se ve es que independientemente de que el otro equipo te juegue con 7, se está buscando diferentes respuestas para lo que hablábamos antes, no dejar, intentar que el ataque no se adapte a tu defensa, pues tú optas por un jugador avanzado, meter un 4-2, bajar a 6-0, 6-0 muy presionante, dejando pases, bueno, pero esas defensas así, que yo sepa, igual alguno aquí sabe, yo no las he visto. Tenía una cuestión que hace tiempo se veía un poco más, el tema de tener un avanzado muy grande. Quiero recordar que en Barcelona, cuando Dai, así, un tipo muy grande, no lo mueves tanto, pero claro, ocupa mucho juego. Sé que eso prácticamente ya casi no. Sí, yo creo que es porque no se ha dado que haya salido un jugador que tenga las características que pueda hacer un avanzado correctamente de esa envergadura. Vemos, por ejemplo, Jonas Kalman, ¿no? Era el gran jugador, era el que hacía el 5-1 y fue, bueno, tuvo mucho éxito con ese 5-1. No es porque no se quiera, yo creo que es porque no se ha dado el jugador de esa envergadura que haga ese tipo de avanzado perfecto como lo hacía Kalman, ¿no? Pero yo creo que sí, cada vez más. Tuve la suerte de estar hace unas semanas en Granada trabajando con Jordi y sí se busca jugadores con envergadura que puedan hacer el avanzado. Lo que pasa es que hasta que salgan, claro, que hay. Sí. Con esa movilidad y esa versatilidad de poder jugar en avanzado. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Bori era más que un 5-1 en el 3-2-1. Y el 3-2-1, ese defensa avanzado, tiene movimientos muy específicos, no abarca tanto espacio, digamos, que como hacía Kalman. Yo creo que el referente es más Kalman, ¿no? Ese avanzado móvil que se movía y no tanto. Pero sí, han habido jugadores con envergadura y son muy difíciles porque intervienen mucho en esas líneas de pase, ¿no? Y pasa que estamos buscando esos jugadores que sean capaz de hacerlo avanzar. A ver si le robamos a alguien ahí a Gran Canaria, no sé. Bueno, si hay alguna duda, si no, Gracias. nada, gracias a